Hola muchachos, bueno, la exposición que nos corresponde es acerca del tema de la animación sociocultural en la educación social. Mi grupo está conformado por Alessandra Imbacuán, Laura Ramírez, María Teresa Meneses, Natalia Herrera y quienes habla, Sara Díaz. Bueno, antes de darle inicio como tal a este tema de la animación sociocultural, leeré un fragmento acerca del autor Paulo Freire, en donde él explica que es muy cierto que la educación no es la palanca de la transformación social, pero sin ella esa transformación no se produce. Entonces, para darle inicio a esta exposición, explicaré la etimología de la palabra animación, que se presenta en dos significados complementarios, cuya raíz etimológica puede ser el de anima, que significa dar vida, o el del animus, que significa poner en relación. Entonces, ¿qué es esto de la animación sociocultural? Pues es una metodología de la intervención socioeducativa que se basa en acciones de práctica social dirigidas a animar, dar vida, poner en relación a los individuos y a la sociedad en general. Y esto mediante la utilización de herramientas que potencian el esfuerzo y la participación social y educativa. Cuando nos referimos a la educación sociocultural, se hace referencia, por decirlo así, a tres ítems fundamentales en este tema, en donde se habla de que la práctica educativa pues, es fundamental para el desarrollo democrático y sostenible de las comunidades. La segunda es que está ligada directamente a estrategias de cambio y transformación social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente esto es a lo que hace referencia en su totalidad, digamos, como este concepto. Y el último es que es promotora de valores como el pluralismo, la concienciación, la libertad, la participación y la democracia. Referente a lo que está expuesto por este autor José Antonio Caride Gómez, es que él dice que a través de la animación sociocultural, el desarrollo comunitario y la educación social, pues de alguna forma se intentan abordar, digamos, como aquellas necesidades que presenta la sociedad con el objetivo de llevar a cabo pues una transformación social, como lo decía anteriormente. Y pues que la base de esta animación pues es la cultura, valga la redundancia, ya que se considera como parte integrante a la que se debe tener acceso todos los sujetos de la sociedad. Bueno, es decir, es un derecho, digamos, que sea integrante, ya que esto hace parte de la Declaración de los Derechos, digamos, universales humanos, por lo que se nos hace imposible hablar de la cultura sin relacionarlo con las políticas de desarrollo. Bueno, y ya para acabar, digamos, como todo esto, con base, digamos, como al concepto, a lo que hace referencia y a lo importante, pues es que la animación sociocultural, pues, ha de ser considerada una práctica social, cultural y educativa. Se intentan atender necesidades de la comunidad para transformar la realidad, ya lo había explicado, la importancia de la cultura en el proceso educativo, y que la animación se concibe como un medio de potenciar el desarrollo de las comunidades y apuesta por la democracia cultural. Bueno, ya que todo esto digamos que ha ganado relevancia directa con nuestras prácticas sociales más cotidianas y pues se constituye como uno de los medios de creación, producción, divulgación y actuación humana. Bueno, entonces respecto a lo que venía diciendo mi compañera Sara, una instancia crítica del quehacer cultural. Entonces aquí mencionan varios puntos importantes y es que nosotros no vamos a enseñar cultura, sino que nosotros como profesionales de trabajo social vamos a aprender la cultura. Incentivar la participación de las personas es de suma importancia para llevar a cabo el proceso que vamos a ir a realizar. ¿Por qué? Porque las personas son quienes conocen qué es lo que está pasando y pues ellos nos van a permitir o conocer herramientas que nos pueden favorecer a la hora de realizar la intervención. Principios fundamentales de la animación sociocultural, pues destacamos 5, pero vamos a hacer como una idea general. Entonces, la participación de las personas debe ser para todos, igual para todos. Todos tienen algo que aportar importante a la hora pues, de las sesiones que se realicen. Las identidades, nosotros, porque ya hayamos trabajado con otra comunidad o algo que tenga características similares a la que estamos en ese momento, pues no podemos generalizar. Siempre tenemos que también adoptar una postura crítica y pensarnos qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo podemos solucionar. Las realidades sociales lo mismo.
Eso es una tarea, yo creo que fundamental y principal desde el trabajo social, desde el profesional, porque conocer cada persona, cada contexto, cada mundo es una tarea un poquito complicada, pero no imposible. Pero esto es muy importante que lo hagan, porque si no, a la hora de realizar pues el proceso, pueden haber fallas. Entonces, conocer esto es muy importante. El quehacer cultural. Entonces, los principales objetivos del quehacer cultural, pues primero es motivar a la participación, como ya lo hemos dicho, ya sean grupos, comunidades o individuos. Eso es muy importante, pues ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque las personas son quienes nos van a orientar nuestro proceso y quienes nos van a decir qué es lo que está pasando. Entonces, que ellos participen, obviamente, es fundamental. Aquí hay algo muy bonito a destacar, y es que las personas se pueden apropiar tanto del proceso y les puede gustar tanto y puede salir tan satisfactorio, pues que ellos van a querer comentarlo con otras personas y puede que les ayude, pero más que todo es el apropiamiento que tienen los individuos frente al proceso que se llevó a cabo, que pues son ellos los que terminan motivando a los demás que participen. Entonces ya el papel de la animación sociocultural pues es generar una postura crítica a las personas, la comunicación, fomentar la comunicación es muy importante porque sabemos que la comunicación puede ser la raíz de todo y del problema o la solución al problema. Entonces fomentar esto sí que es de verdad que como lo principal. Entonces buscar diferentes alternativas, no solamente ofrecer una, sino que se pueden ofrecer muchas más. Y por parte de los contextos institucionales, pues ya sabemos que cuando se trabaja con una institución, pues ellos nos van a condicionar de cierta manera cómo llevar el proceso, pero esto yo creo que es muy importante ya de la parte profesional, porque el profesional es quien debe buscar las alternativas y ver que es satisfactorio tanto como para la institución como para la comunidad o grupo. Dándole continuidad a lo que comentaba mi compañera Alessandra, quiero citar a Nelson Mandela, donde dice que la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Ahora bien, según el autor José Merino Fernández, tanto el objetivo de la educación social como el de la animación sociocultural tienen un fin, que es apuntarle al desarrollo tanto individual como colectivo. Asimismo, el autor destaca la educación como personagénesis, donde se dice que se entiende como un proceso de aprendizaje social que permite a la persona durante toda su vida asumir e interiorizar la estructura de su personalidad. También el autor da un ejemplo de que la educación como personagénesis es el eje en el que el individuo o la persona gira por medio de su desarrollo y formación individual, donde es visto de diferentes modos. En la educación como persona génesis, dependiendo del campo en el que se realice, así es visto, como lo mostramos aquí, que es diversos modos de entender el proceso de persona génesis. Si pueden ver, el individuo más cada una de las características es igual a persona. La persona génesis se realiza dependiendo de cómo yo me desenvuelvo en mi cultura, y así se determina. La educación social de hoy. La educación social de hoy se ha convertido en una necesidad, ya que se desbordan las clásicas funciones de enseñanza y aprendizaje para formar nuevas formas educativas para una persona. La educación social de hoy no se debe de ver como las necesidades, se debe de ver como las prioridades que se deben de tener frente a la educación social. Bueno, siguiendo con lo que está hablando mi compañera, vamos a seguir con los tipos de cultura de educación. El autor indica una complejidad en la educación en diferentes ámbitos y sobre todo en el social. Por lo tanto, Lehmann hace referencia a 4 tipos de cultura de educación. La primera de estas se trata de la cultura racional analítica de experto, que desarrolla el ámbito cognitivo, la lógica del hombre como ser individual, que busca conocimiento que le ayudan al control sobre la naturaleza y su vida.
La segunda se trata de la cultura tecnocéntrica del ingeniero. Esta hace referencia a acciones planificadas en cuanto a trabajo que provoca y controla el cambio del mundo debido a creaciones nuevas que facilitan la vida del hombre. La tercera se trata de la cultura concientizadora del profeta. Esta hace referencia a que el hombre se concientice de la responsabilidad que tiene al caminar por otras tierras nuevas en busca de mejorar el mundo, es decir, como un mundo más justo, en este caso un mundo más justo para educación. La cuarta y última se trata de la cultura experiencial y dialógica del comunicador. Este estimula y desarrolla la educación por medio de comunicación y diálogo entre individuos y grupos frente al crecimiento del hombre de manera individual, es decir, como ha venido evolucionando. Las características y ámbitos de la educación. En este dice que hay dos tipos de definiciones que delimitan en la educación en el ámbito social. La primera hace relación a los objetos y la segunda hace referencia a los ámbitos de la educación social, que se basa más que todo pues en lo que ya veníamos haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por otro lado, Merino nos dice, que es nuestro autor, en ese caso, Merino nos dice unos objetivos de la educación social. Entonces él dice, se centra más en los objetivos de la educación social en los siguientes. El primero es el sentido social actual del hombre para aprender, como para apreciar la realidad social y efectuar la relación humana en el orden del bien común. El segundo se habla de la conciencia social del individuo, que se hace consciente de la responsabilidad que tiene en la dinámica social. El tercero es la actitud social, que es donde supera el ámbito cognitivo, implica tomar postura ante los problemas. Y la cuarta y última sería la acción social, que requiere individuos y grupos que actúen en las relaciones, situaciones y problemas de la dinámica social. A continuación les voy a presentar los dos ejemplos siguientes que ayudarán como a matizar lo que venimos explicando anteriormente, que están muy bien diseñados por el autor. Como vemos en el segundo ejemplo, las necesidades educativas señaladas en el segundo ejemplo no son especulaciones teóricas o simplemente chistes académicos. En este construye un conjunto de exigencias educativas y estas se las incrementan progresivamente y resumen con intención de avanzar en elaboración de estructuras, por ejemplo, que ayudan a abordar algún problema y las elaboró en tres, en el siguiente esquema de tres. El primero se trata de las competencias personales y sociales dirigidas hacia uno mismo y sus relaciones con la realidad social, que son actitudes, habilidades y procesos necesarios como para adquirir estrategias. El segundo se trata de las competencias personales, y sociales dirigidas hacia las relaciones con los demás. Eso se trata de la pedagogía y la psicología, y desarrolla mucho este ámbito y sistematiza la diversidad de estas habilidades, como la habilidad de interacción, la habilidad verbal y la no verbal. Y la tercera y por última se trata de las competencias y habilidades originales, complejas y complicadas, pues ya que se centran como en la enseñanza y aprendizaje de aquellas actitudes. Entonces esta también se basa como se despliegan dos tipos de direcciones, las cuales hacen que la enseñanza sea más permanente. Entonces se basan en dos. La primera se trata del aprendizaje de informaciones y conocimientos, estrategias, actitudes y habilidades importantes. La segunda se basa en el aprendizaje de los procesos de acción, moverse autónomamente y actuar de manera crítica ante determinados mecanismos. Entonces de estas se despliegan también varios procesos existentes y vamos a nombrar algunos. El primero de estos es aprender a informarse y a interpretar la información constituyente actualmente. Eso quiere decir que nos llega una información, hay que aprenderla a tomar de la mejor manera, no como dañar la información que nos quieren presentar. La segunda se trata del planteamiento de problemas y resolución de conflictos, procediendo pues normalmente como en el diálogo y de la negociación. Eso quiere decir que tenemos que aprender a solucionar problemas por medio del diálogo y la negociación. Luego seguimos con la convivencia en la sociedad multicultural y multiétnica. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a encontrar con personas de diferentes culturas y por ende ellos tienen diferentes como costumbres. Entonces nosotros tenemos que respetar esas diferentes costumbres.
Y por último hablamos de la participación voluntaria comprometida con los problemas y proyectos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos nosotros vivimos en una comunidad, entonces en esa comunidad se surge un proyecto para que nos beneficie de manera colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Ya está en cada individuo decir yo quiero ayudar en este proyecto para que nos beneficie colectivamente. En primera instancia, es importante aclarar qué significa animación de acuerdo al autor. Se le configura un perfil de animador a la persona que lleva o da vida a un lugar. Este animador fomenta diferentes actividades con el fin de desarrollar un trabajo comunitario respecto a la creación de cultura. Finalmente, el animador es un educador social, ya que realiza funciones de informar, orientar y educar. Existen diferentes definiciones de animación sociocultural, pero el autor puntualiza una, que es la relación en la indicación de movimientos y dinamismo de vida. Es importante también aclarar las funciones del educador social. Está potenciar las relaciones interpersonales y favorecerlas entre los miembros del grupo. Hacer ver los procesos existentes como propios y buscar vías de soluciones. Crear actitudes de cooperación, intercambios culturales, comunicación y conocimiento sobre la base de unas relaciones personales. Bueno, la educación social permite potenciar y desarrollar el aprendizaje social autónomo y solidario de cada individuo. Este pues tiene un enfoque en la acción personal. Cuando se habla de clima social, hace referencia al espacio donde los seres humanos interactúan, comparten pensamientos, en este caso principalmente serían conocimientos, ya que estaríamos hablando de un ambiente educativo. Por otra parte, en relación al clima social y la educación, estas tienen una relación, pero no se puede convertir en un constructo tecnologizado y cerrado, ya que los individuos no estarían como a gusto y no estarían en confianza para ellos expresar lo que piensan o cualquier opinión que ellos quieran dar frente a dicha problemática o tema. El educador social y el animador sociocultural están ligados a la práctica. Por lo tanto, se requiere buscar estrategias que puedan desarrollar desde y con la acción, con un fin de mantener el proceso de acción, reflexión y acción. Existen unas coincidencias en la animación sociocultural y la educación social. Tienen ciertas similitudes respecto a las acciones y actividades que ambos fomentan, tanto el educador social en aspectos relacionados con dinamizar a las personas y a los grupos para que participen y se integren las personas en los mismos grupos. Llenar el tiempo libre y hacerlo más fecundo en actividades de educación, formación permanente, participación social, política, religiosa y existencial. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo.